chicos. Ya, perfecto. Ya, entonces de pronto hago una sola clase el jueves y ya el viernes tienen tiempo para para repasar, ¿sí? Porque muchas las preguntas del examen práctico van a venir de estas clases que nosotros, de estas clasecitas que hacemos. Vamos a hablar de las pruebas de coagulación. Bueno, ya ustedes me conocen. El proceso de coagulación es un proceso dinámico en el cual vamos a tener como primera parte, como ya les mencioné en PTI, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria, el vaso sanguíneo; en la hemostasia secundaria ya vienen los factores de coagulación. Y esto es importante que lo recordemos porque también de acuerdo a ello va a ser el sangrado. Entonces, si por ejemplo habíamos hablado que sangrados en mucosas, como en problemas de plaquetas, puede haber sangrados superficiales, mientras que los sangrados más profusos se van a dar a nivel de los músculos, las articulaciones. El proceso de coagulación debe ser perfecto, de tal manera que mi paciente no se desangre, pero tampoco se forme mucha fibrina, porque nos iríamos hacia el otro lado, hacia la formación de mucha fibrina y trombosis. Este es el último que admito. Bien, entonces esto también lo hablamos en la clínica. La presentación clínica va a ser diferente en hemostasia primaria, que van a ser principalmente sangrados en mucosas, petequias, mientras que en la hemostasia secundaria tenemos hematomas, tenemos sangrados articulares, ¿no? Y el diagnóstico diferencial que lo vamos a tener con las vasculitis, en las que el rango de plaquetas va a estar normal y no es un problema de coagulación. Esta lámina les voy a presentar porque nos va a ayudar a entender, si bien es cierto, no es una lámina reciente, pero es una lámina que nos permite ver el perfecto equilibrio que tiene que haber entre la trombina y la plasmina. La trombina es la proteína, el factor 2, que hace que el fibrinógeno se transforme en una proteína insoluble, que es la fibrina. Y la plasmina lo que hace es lisar los fragmentos de fibrina que pudieran estar de más. Entonces, estas dos tienen que estar en un equilibrio perfecto. La proteína C, la proteína S y la antitrombina son inhibidores naturales de la vía de la coagulación. Recuérdenlo porque también van a ser blancos en el uso de anticoagulantes, por ejemplo, ¿no? Y vean en cuántas fases está interviniendo la trombina. Y veamos también cómo se van a activar los factores los uno a otros y tenemos una vía extrínseca, una vía intrínseca, que van a estar los factores vitamino K dependientes, y una vía común. Eso es lo que clásicamente se habla. Entonces, vamos a tener un tiempo de protrombina que va a evaluar la vía extrínseca de la coagulación, que también se va a activar con el daño endotelial, y lo que sabemos es que el factor tisular que se va a liberar del vaso sanguíneo dañado va a unirse con el factor 7 activado de forma fisiológica, y ello va a hacer que se que se forme el coágulo. El tiempo de tromboplastina evalúa la vía intrínseca de la coagulación. El tiempo de protrombina también es altamente sensible por ejemplo, nos sirve para controlar la anticoagulación en pacientes que están recibiendo warfarina. El tiempo de tromboplastina, eh, además de alterarse cuando faltan los factores
8, 9, 10, 11, 12, 13, también va a prolongarse cuando se usa heparina no fraccionada. Entonces, es importante que sepan ello. Tiempo de protrombina, vía extrínseca, tiempo de tromboplastina, vía, perdón, vía extrínseca, vía intrínseca. Pero finalmente está la formación de fibrinógeno en fibrina. Ese es el producto final de la coagulación. Recordemos nada más que en las pruebas de laboratorio tenemos el tiempo de protrombina que es dependiente de los factores vitamino K dependientes, 2, 7, 9, 10, ¿correcto? Y el tiempo parcial de tromboplastina va a ser sensible a los factores eh, 8, 9, 10, 11, 12. Antes, a la deficiencia de, de factor 11 le llamaban hemofilia C, pero la hemofilia C no existe. Solamente existe la hemofilia A, que es la deficiencia de factor 8, y la hemofilia B, que es la deficiencia de factor 9. Esto es cuando, es lo que, bueno, les digo en la práctica, ¿no? Es importante cuando nosotros vamos a evaluar a un paciente que tenemos la sospecha de un problema de coagulación, pues tenemos que saber el recuento de plaquetas, usualmente el valor normal es de 150.000 a 450.000, pero si el paciente tiene 50.000, usualmente sin traumatismos no va a tener un sangrado espontáneo. El sangrado, de sangría, evalúa la función de plaquetas, pero también tiene que hacerse de una manera estandarizada. El tiempo de protrombina, nuevamente, evalúa la vía extrínseca de la coagulación. En ella participan principalmente los factores 2, 5, 7 y 10. Y también nos sirve para evaluar la anticoagulación con warfarina en los pacientes que están anticoagulados. También se prolonga en pacientes con enfermedad hepática. eh, Hay deficiencias congénitas de factor, por ejemplo, tenemos deficiencias de factor 7, que es la más frecuente de las menos frecuentes. El tiempo parcial de trombocina va a prolongar, va a prolongarse en caso de deficiencia en los factores 5, 8, 9, 10, 11 y 12. Recuerden que el único factor que su deficiencia está al estar deficiente no causa sangrado, sino trombosis, es el factor 12. E igual se va a prolongar con el uso de heparina no fraccionada. También el tiempo de trombina va a ser principalmente sensible a la cantidad y calidad de fibrinógeno. Y tenemos hipofibrinogenemia. Llevémonos estos conceptos. Los pacientes con problemas hepáticos, que es una de las causas más frecuentes de problemas de la coagulación, pueden tener recuento de plaquetas bajo, pueden tener el tiempo de protrombina prolongado, pueden tener el tiempo de tromboplastina prolongado y además hipofibrinogenemia, ¿no? Sobre todo cuando la enfermedad hepática es severa. Y llévenlo así porque a veces encontramos que a los pacientes cirróticos les ponen vitamina K, pero a ellos no les falta vitamina K. A ellos les faltan los factores vitamina K dependientes. ¿Y esto dónde lo puedo tener? Por ejemplo, en el plasma fresco congelado. Entonces, hagámonos que nos sirve lo que están haciendo, ¿sí? Si voy muy rápido, también me dicen, ¿está bien? Hola. Ok, gracias. Creo que faltaba ahí.
Si no, después nos van a linchar. Ya, listo. Lo que pasa es que estaban esperando vuestros compañeros. Disculpen, chicos. Ya. Es que quiero detenerme en esta lámina que considero que es fundamental, ¿no? Que es la... Oh, tú no me entiendes. Ya, es la prueba de mezcla. La prueba de mezcla, como lo dice su nombre, es plasma del paciente más plasma normal. ¿Qué puede suceder? Al hacer la mezcla, hay corrección. Si hay corrección, deficiencia de factores de la coagulación. Si es el tiempo de protrombina del prolongado, pues allí tenemos los factores vitamino K dependientes. Si es el tiempo de tromboplastina, el prolongado, tenemos a los factores 8, 9, 10, 11, 12, ¿correcto? Y si mi paciente no corrige, no hay corrección en la prueba de mezcla, dos situaciones. Si mi paciente no sangra, es probable que tenga un anticoagulante lúpico. Si mi paciente tiene sangrado, hay una patología que se llama hemofilia adquirida, en la que se forman anticuerpos contra los factores de la coagulación. Perdón, aquí ayer traté de... Vamos a tener que saber también interpretar el factor, los niveles, de las pruebas de coagulación. Entonces, antes de que yo haga algún cambio, haga alguna prueba, tengo que saber qué está usando mi paciente. Por ejemplo, si mi paciente está usando un producto que es emicizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se usa en personas con hemofilia A, en el método coagulométrico, que es el método regular que se utiliza, va a salir normal los factores de coagulación, el perfil de coagulación. Y vamos a pensar de manera incorrecta que el paciente no tiene hemofilia. Entonces tenemos que hacer saber que esa paciente está recibiendo este producto que es un anticuerpo monoclonal. Además, se usa otro proceso de laboratorio. Recordemos eso de aquí, esta hemofilia A o B, factor 8, la más frecuente, factor 9, 70 a 80% de personas en el mundo diagnosticadas con hemofilia A, y el otro 20%, hemofilia B, vamos a tener el tiempo de tromboplastina prolongado. Enfermedad de von Willebrand, podemos tener el tiempo de tromboplastina prolongado porque el factor von Willebrand viaja junto con el factor 8 en la sangre. El tiempo de sangría puede estar normal o prolongado, recordando que el factor von Willebrand también se une a la plaqueta en el proceso de adhesión y agregación plaquetaria. La deficiencia de factor 7 es la más frecuente de las menos frecuentes. Entonces, el factor 7 participa en la vía extrínseca de la coagulación. Por lo tanto, vamos a tener el tiempo de trombina prolongado. ¿Tenemos deficiencias mixtas? Sí. ¿Tenemos pacientes con problemas plaquetarios? Sí. El perfil de coagulación nos va a salir normal. El tiempo de sangría, que evalúa la función plaquetaria, podría salir normal o prolongado, y el recuento de plaquetas también puede salir normal o ligeramente prolongado. Las causas más frecuentes de efectos plaquetarios, por ejemplo, son uso de antiagregantes, ¿no? Hoy día en una de las interconsultas, en una de las interconsultas preguntaban por hematoma, y que el paciente acudía a emergencia por presencia de hematoma. Hemograma normal, perfil de coagulación normal, y lo que tenía, y no se habían dado cuenta ahí, que el paciente toma aspirina. Entonces lo que se le puso fue eso en la interconsulta. Recuerden que el fibrinógeno está en la última fase de la vía de la coagulación, en la transformación de fibrinógeno a fibrina. Por lo tanto, puede prolongar todas mis pruebas de coagulación.
excepto las plaquetas. Deficiencias leves o deficiencia de factor 13 puede tener el perfil de coagulación normal. Entonces allí escuchan al paciente, escúchenle lo que les va a relatar, ¿no? Entonces, otra vez aquí la prueba de mezcla. Y recuerden, anticoagulante lúpico, no hay corrección, pero mi paciente no sangra. En cambio, en la hemofilia adquirida, que hay anticuerpos más frecuentemente contra el factor 8, no corrige en la prueba de mezcla, pero sí hay sangrado. Y recuerden también que la única deficiencia de factor, que en este caso es el factor 12, no predispone a sangrado, sino a trombosis. Pregunta de examen de admisión para residentado. Y esto aquí les quiero presentar algunos casos que son reales. Este es un perfil de coagulación normal y acá tenemos los rangos de referencia. Es fundamental que tengamos los rangos de referencia. Este es un perfil de coagulación en el que vemos que el paciente está con 3.8 de INR. Entonces, este paciente lo que está haciendo es tomar warfarina. Recuerden que el INR es un cálculo matemático que se hace para estandarizar el INR en el paciente anticoagulado. Este paciente de aquí tiene hipofibrinogenemia, ven acá, 156, lo normal es de 200 a 400, y vemos que los demás tiempos de coagulación están prolongados, ¿no? Entonces, principalmente es sensible el tiempo de trombina, pero también puede prolongar el tiempo de tromboplastina, el tiempo de protrombina, considerando que el fibrinógeno está en la fase última, en la transformación de fibrinógeno a fibrina. Este es un paciente que tiene un perfil de coagulación, no corrige en la prueba de mezcla, tiene menos de 1% de factor 8, lo normal es de 50 a 150, y tiene inhibidores contra el factor 8 en 272. Esta paciente es una paciente adulta que vino con un sangrado de reciente instalación. Entonces, ella lo que tiene es hemofilia adquirida. Creo, Axel, que en las que te envié estaban más ordenadas las láminas, discúlpeme. Este paciente, Jiménez, también, miren, corrigen ambos, tanto el tiempo de protrombina como el tiempo de tromboplastina. Entonces, cuando corrige, es probable que sea un paciente cirrótico, entonces vamos a hacerle los dosajes de factores de coagulación. Es importante nuevamente que aprendamos a interpretar la prueba de mezcla. La paciente no corrige, pero esta paciente no sangra. Entonces, la tecnóloga le hace la prueba de anticoagulante lúpico, que se debe hacer dos pruebas para poder sacar el radio, ¿no? El promedio, que es el test de veneno de Russell, y el otro que es la prueba coagulométrica, ¿no? Entonces, en esta prueba no corrige, sin embargo, lo que tenemos es que la relación entre el primer reactivo y el segundo es 1.61, siendo positivo para anticoagulante lúpico, que es uno de los criterios para diagnosticar síndrome antifosfolípido. Y bueno, ella pone lo que es correcto, resultados compatibles con inhibidor lúpico. Este es un paciente que tiene un perfil de coagulación con una prueba de mezcla que corrige. Tiene menos de 1% de factor 8 y no tiene inhibidores. Los inhibidores son menos de 0.6, es lo esperado. Tiene menos de 0.6, paciente varón con 1% de factor 8, siendo lo normal de 50 a 150%, paciente con hemofilia A severa.
Este paciente, paciente de, paciente varón, no, mujer creo, disculpen, pero vemos que tiene el factor 8 ligeramente disminuido, el factor von Willebrand en 28%, siendo lo normal de 55 a 150, y el cofactor de ristocetina, que es una prueba también para enfermedad de von Willebrand, está en 22. Entonces, esta paciente tiene diagnóstico de enfermedad de von Willebrand. Ojo que hay algunas pacientes que pueden tener estas pruebas normales y tener esta patología. Lo más importante sigue siendo la historia clínica. Aquí tiene factor 8, 4%, factor von Willebrand normal. Entonces, esto corresponde hemofilia A leve, ¿correcto? Lo normal es de 50 a 150%. Tengo el factor 8 bajo, tengo el factor 9 normal, el 11 y el 12 también están normales y tengo 4.8% de factor 8, que corresponde a hemofilia A leve. Les voy a explicar en las siguientes clases qué es. Hoy día solamente toca dar una introducción a lo que son las pruebas de coagulación. En cuanto a los exámenes de trombofilia, recordemos que las causas más frecuentes son las adquiridas y de ellas síndrome antifosfolípido. Sin embargo, también existen problemas de coagulación que son con predisposición genética, ¿correcto? Tenemos deficiencia de proteína C, proteína S, de antitrombina, la resistencia a la proteína C adquirida, que debería de hacerse por biología molecular. No tenemos aquí en el país, se manda, me parece, al extranjero, pero si se hace por biología molecular, sí, porque vamos a recordar también, les voy a recordar o les voy a hacer saber que la proteína C y la proteína S son vitamina K dependientes. Entonces, si mi paciente está tomando warfarina, ese resultado no me va a salir adecuado, ¿correcto? Solamente para contarles, un paciente delgado, 45 años, no fumaba, hace un viaje hasta Alemania con su hija y su esposa. Bajando del vuelo, que era de 12 horas, hace una trombosis pulmonar. Entonces, allá en Alemania le hacen los estudios y le encuentran la mutación en el gen de la protrombina 20210. Y como la indicación es hacerla también en los familiares de primer grado, le hacen a su hijita, que en ese momento tenía 8 años, y también sale positiva. Entonces ellos van a la consulta privada y me preguntan, ¿no? ¿Qué van a hacer? Y yo le digo, bueno, solamente hay que observar y tomar precaución en situaciones de riesgo. Por ejemplo, gestación, por ejemplo, viajes prolongados, ¿no? Y no puede usar, esta niña no podría usar anticonceptivos orales, a pesar de que tienen muy poca cantidad de estrógenos, pero igual preferiríamos no darle este tipo de medicamentos. Entonces, bueno, para el diagnóstico de síndrome antifosfolípido, recordemos que están los criterios de Sapporo, que son criterios clínicos y criterios de laboratorio. Los criterios clínicos, que incluyen trombosis arterial, venosa, o también morbilidad gestacional, ¿no? Que pueden ser pérdidas fetales recurrentes, puede haber también nacimientos pretérmino, puede ser causa también de eclampsia, preeclampsia, insuficiencia placentaria, retardo de crecimiento intrauterino. Y para establecer que tiene este síndrome antifosfolípido, debería de hacerse, junto con los criterios clínicos, con 12 semanas de diferencia.
3 meses. Entonces, por ejemplo, en esas mujeres que son abortadoras habituales, si están pensando ser ginecólogos, pues no la hagan, no dejen que inmediatamente se embarace, porque de verdad es bastante frustrante ver a aquellas mujeres que son abortadoras recurrentes. Y bueno, aquí están los criterios. Anticarrolipina, también ya la anti-beta-2-glicoproteína, que sí se puede hacer aún cuando está la trombosis reciente. Causas de trombosis, estamos viendo, cáncer, sobre todo los adenocarcinomas, el embarazo, la disfunción hepática, recuerden la proteína C y S, vitamina K dependientes, también se forman en el hígado. Y el síndrome antifosfolípido, del cual vamos a hablar cuando mencionemos la clase de trombofilia y anticoagulación. Tenemos también los síndromes mieloproliferativos, aquellos que son JAK2 positivo, la obesidad sola o acompañada de otros factores, pero sola porque promueve, ¿no? Un proceso inflamatorio crónico y altera la fibrinolisis, lo cual incrementa el riesgo de trombosis, ¿no? La cirugía, el traumatismo, la inmovilización, también tenemos que tener cuidado, ¿no? Me acuerdo de una paciente con embarazo gemelar que tenía un cuello, el cuello vaginal, cervical, perdón, incompetente, ¿no? Entonces ella tenía que estar echada durante todos los últimos meses del embarazo, no le habían hecho cerclaje. Y teníamos que ponerle heparina de bajo peso molecular hasta que tenga los bebés, ¿no? Porque el riesgo de la paciente al estar embarazada gemelar era muy alto. Muchas gracias, chicos. Como les dije, esta es una clase de introducción. Creo que la que te mandé, Axel, sí está más ordenada, ¿no? Axel. Está bien, entonces el jueves con mayor tranquilidad voy a hacer lo que me toca creo que es trombofilia y ya con ello va a ser más